Buenas tardes, ¿cómo están? Dios nos bendiga. Bienvenido a Calvario. Nos alegra que están acá con nosotros en línea. Y vamos a estar orando hoy por Roberto, que no puede estar acá con nosotros y la familia, porque tengo que ir al hospital. Pero si es su primera vez, acá en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios, el Padre, y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Unos cortos anuncios antes de entrar en nuestro mensaje este día. Primero, el desayuno mensual será, nuestro primer desayuno mensual será el sábado 18 de noviembre a las 8 de la mañana. El día siguiente, el domingo 19 de noviembre, te invitamos para que te unas con nosotros después del servicio de la iglesia americana en inglés. Vamos a traer las dos iglesias juntas y tener un almuerzo el 19 de noviembre. Apunte la fecha a las 11:30 de la mañana. Y seguimos recogiendo los abrigos para el invierno. Nuestra promesa de hoy viene de el libro 199 promesas de Dios. Y son gratis y acá los pueden conseguir acá en la iglesia gratuitamente. Nuestra promesa es el número 81 y viene de Jeremías 30:17, que dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechando te llamaré, diciendo: este es Sión, de la que nadie se acuerda. Una promesa oportuna para la nación de Israel. El enemigo ha intentado una y otra vez más para destruirla. Esta es una imagen profética de lo que sucederá en los últimos días. El Señor está restaurando a la nación y ella se convertirá en una paira una vez más. Estará sola. Los países que la rodean, que vienen de alrededor y del oriente lejano, la atacarán, y nadie la rescatará sino el Señor solamente. Él sanará sus heridas y la restaurará. Ahora, la promesa en el libro, si lo tienes, solo me dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanará tus heridas. Y ese es el mensaje para ustedes. El versículo en total es para Israel. Pero, ¿qué para nosotros? ¿Qué hay acá para nosotros? Viene un día en que el Señor nos restaurará y sanará y cambiará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Así que mira hacia arriba, porque nuestra rendición se acerca. Maranata. Oremos por Israel, oremos por Roberto y la familia. Oremos por las vidas inocentes atrapadas en el medio de esta guerra, detrás quien el enemigo se esconde. Oremos por el avivamiento en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras casas. Y oremos para alcanzar a nuestra comunidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, este día por poder venir acá, estar reunidos en persona o en línea, Señor. Padre, tú sabes a quién es este mensaje hoy en día, Señor. Ayuda a darnos esfuerzo, darnos una palabra para nuestras vidas, Señor. Traernos claridad. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor. Padre, oramos por Israel, por la guerra, por la paz. Oramos por las vidas inocentes que están muriendo en el medio de una batalla.
Oramos que vengas pronto, Señor, a destruir el enemigo. Padre, ayúdanos a alcanzar a nuestra comunidad. Ayuda a alcanzar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor. Tu palabra lo dice, pero a veces puede ser difícil. Padre, venimos antes de ti, Señor, y aquí estamos, Señor. Úsanos. Y Padre, pedimos que tu Espíritu venga hoy en este día y hable a través de mí, Señor. Que sean tus palabras, no las mías. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. Esta tarde vamos a estar en el Mateo capítulo 11 y vamos a cubrir el versículo 1 al 24 y el título de nuestro mensaje se llama Responsable. Antes de entrar al 11, quiero repasar lo que hemos cubrido cortamente en el capítulo 10. Jesús llamó, empoderó y envió a sus discípulos en su primer viaje misionero. Primero irían a las ciudades de Israel, que tenían las escrituras y debían haber recibido a los embajadores que trajeron el mensaje del reino de los cielos amable. Sin embargo, la gente fue descarriada por líderes religiosos disfrazados de lobos con piel de oveja, centrados en la religión basada en obras y en el pago de indulgencias. Cuando te encuentras con falsos maestros hambrientos de dinero, ten cuidado. Jesús les advirtió que vendría la persecución a sus discípulos, pero que no temieran, porque el Espíritu de Dios les daría las palabras para decir cuando fueran llevados ante los líderes de los gobiernos y el gobierno para hacer un testimonio, no solamente para los líderes, pero para los gentiles, como usted y yo. Todos seremos responsables de responder a la invitación al reino de Dios. La pregunta antes de entrar a nuestro estudio hoy es: ¿te arrepentirás? ¿Irás hacia Dios o lo rechazarás? Todos de nosotros seríamos responsables por lo que hemos escuchado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Somos responsables por el mensaje que hemos recibido si no somos cristianos a responder. Si somos cristianos, somos responsables con los talentos y las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Cómo las estás usando? Acompáñenme mientras que entramos a Mateo capítulo 11, versículo 1, conmigo por favor, me hacen el favor. Y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús no solo instruyó a los discípulos sobre qué hacer, sino que fue un hombre de acción con un lideraje de dar ejemplo. Él fue el rey sirviente y fue a sus ciudades en el norte de Galilea para enseñar en las sinagogas la palabra de Dios y predicarle en las calles: arrepentirte, que el reino de los cielos está aquí. El mensaje de arrepentimiento no era popular entonces, en esos tiempos, y tampoco es popular hoy. Pero nosotros estamos llamados a ser audaces y a decir la verdad en amor, e incluso si esto trae persecución o rechazo, como nos pasó hace un poco de tiempo. Fui con mi hijo entre los servicios a repasar tratados y recibimos más rechazos que gente querer recibir oración o tratado. Y hasta un hombre se puso muy vulgar. Y bueno, cuando me dicen a mí las cosas, eso no me importa, pero cuando se lo dicen al hijo de uno, entonces ya cambian las cosas un poquito. Pero ahí el Señor mostró que todavía falta madurar en esa área. Ok, le estoy compartiendo eso para que sepamos que todos somos humanos y el Señor todavía está haciendo un trabajo en nuestras vidas.
Leamos el versículo 2 que dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista fue el predicador en el desierto que comía saltamontes en miel. Llamaba a los líderes religiosos una camada de víboras y bautizaba a los pecadores para que cuando se arrepentían. E incluso reconoció y bautizó al Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Estuvo en la presencia cuando el Espíritu descendió sobre Jesús como una paloma y oyó la voz de Dios de la altura decir: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Juan era un hombre de Dios. Juan ha estado pero ahora Juan ha estado encarcelado durante algunos meses por denunciar la aventura adulteria de Herodes con la esposa de su hermano. Y al escuchar todo lo que Jesús ha hecho, ahora está confundido y comienza a dudar si Jesús es el Mesías que vendría a liberar a los cautivos. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías, él iba a derrotar a los romanos y establecer el reino de los cielos en la tierra. Y parece que Juan también pensaba esto. Empezamos a dudar cuando las cosas no salen según lo planeado o esperado. El diablo entonces se arrastra y enciende los abanicos de duda y el miedo, los que nos llevan a cuestionar a Dios mientras el diablo nos susurra al oído. Realmente dijo Dios, como lo hizo con Eva en el jardín de Edén. Algunos de ustedes se enfrentarán a una situación familiar. Hoy, entregue su vida a Jesús, le sirve y lo alaban, pero están apresionados por su pasado, preguntándose por qué no han sido liberados. Y la duda comienza a apoderarse de uno y comienza a cuestionar si tu fe en Dios. Si ese es tu caso, recuerda que incluso el poderoso y el hombre de Dios, Juan, enfrentó dudas. Pero la duda y la incredulidad son 2 cosas diferentes. Decir que dudar de Dios no es lo mismo de decir no creo en Dios. Son 2 diferentes cosas. Hay tiempos que sentimos en nuestras vidas: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no están yendo las cosas bien en mi vida? Te estoy siguiendo, estoy haciendo tu voluntad, estoy sirviéndote, estoy en el ministerio, estoy compartiendo el evangelio. Vemos que aún un gran varón como Juan ha tenido dudas. Vamos a ver cómo responde Jesús. Le gritará y dice: ¿cómo usted no me conoce a mí? ¿Cómo me reconoce? Usted no fue dijo que yo soy el Cordero de Dios. Lo va a regañar, lo va a castigar. ¿Cómo va a responder el Señor? Lea conmigo versículos 4 al 6. Respondiendo a Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús nos respondió con ira. Cuando leemos el mismo relato en el evangelio de Lucas y leemos lo siguiente. Lucas 7:21 dice: después de que vienen los discípulos de Juan
Él le responde, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos siglos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús comparte y cumple las profecías de la palabra para que puedan animar a Juan. Lo primero que vemos es que la palabra de Dios los debe animar cuando tenemos dudas. La palabra de Dios es el primer lugar donde tenemos que ir a buscar cuando tenemos dudas. Buscar del Señor y buscarlo en su palabra. Ahora, para que ellos crean, para que vean, Jesús va a cumplir las promesas y las profecías del Viejo Testamento. Primero, en ese versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Cumpliendo, miren las tres que le voy a leer en Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios, la Biblia. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35, 4 a 6 dice, diciendo a los de corazón apocado, esforzados, no temas, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61:1 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Jesús vino a abrir los ojos de nuestros corazones, sanar nuestros corazones rotos, quebrantados y liberarnos de nuestros pecados. Él hizo los milagros para confirmar quién era Él. El milagro más grande que hace Jesús hoy es que dejó su trono celestial en el cielo. Vino a morir en la cruz, una muerte vergonzosa, para convertirse en el sustituto de la muerte que yo merecía y tú merecías. Resucitó entre los muertos para probar que Él era Dios y tenía poder sobre el pecado y la muerte. Él partió, se fue para el cielo para preparar un lugar para nosotros, y nuestra bendita esperanza es su regreso. Esa es nuestra esperanza, que Él viene. Él cumplió todo lo que ha hecho, pero no terminó ahí. Resucitó y dice, vengo de nuevo. ¡Qué bendición! Cuando te enfrentas con dudas y pruebas, no te alejes. Cuando te persiguen por ser valiente por Jesús, no te rindas. Debemos volvernos a Dios y a su palabra, que nos consuela, nos anima, nos recuerda lo mucho que Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Amén. Leamos el versículo 7 al 15 que dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo, y más que profeta, porque este es en quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire esta palabra tan linda. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es el que Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oigan. Ok. Muchas palabritas de ahí. Vamos a comenzar acá. Me encanta esto. Después de que los discípulos de Juan se van, Jesús primero hace los milagros. Y después les dice, mire, estoy cumpliendo lo que dice la palabra de Dios para que ustedes crean. No solo de que escuchen lo que les estoy diciendo, pero para que yo les comprueba quién soy yo. Ahora vayan y digan todo lo que yo has visto y has oído yo declarar. No nosotros, Jesús. ¿Ok? Ahora, después que ellos se van, en vez de decir, no, este Juan el Bautista, yo pensaba que era uno de los fuertes, yo creí que era uno de los hombres que estaba en la fe. Pero ya que se ha ido, les quiero contar una historia. Ese man, ha fallado en muchas áreas y no sé si lo puedo dar para el ministerio más. No, ese no es el Señor, mire lo que dice el Señor. Y como líderes nosotros debemos pensar lo mejor en los cristianos. Queremos lo mejor para los cristianos. Y es una palabra buena para nosotros. Pero después de que los discípulos de Juan se van, Jesús recomienda a Juan a las multitudes diciendo que Juan era un viento que sacudía las cañas, firme en su fe. Mire, hablando bien de él, firme en su fe, aunque Juan apenas acaba de tener dudas. Intransigente en proclamar la verdad, sin adaptar su mensaje a la cultura, ni tratando de impresionar a los demás con la forma en que se viste. No, Juan buscaba venir, y tampoco Juan buscaba de beneficiarse del ministerio, como muchos falsos profetas de ese día y de hoy lo tratan de hacer. Fue apartado para la obra del Señor. Al igual que su maestro, vino a servir y no a ser servido. Juan era un hombre con audez. El Señor estaba y sigue buscando hombres y mujeres audaces en el ejército de Dios. El Señor es nuestra defensa cuando el enemigo quiere acusarlos y confundirlos. Jesús hace 3 declaraciones impactantes acerca de Juan, que tocarán la fibra sensible de los oídos. Primero dice, él dirá que Juan fue el profeta más grande. Los judíos tenían en alta estima a los profetas del Antiguo Testamento como Moisés, Abraham, David, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, por nombrar algunos, a pesar de que sus padres intentaron de matar a muchos de los profetas. Y así es la hipocresía. Sí, no, este era el mejor. Pero cuando uno mira la historia, sus padres querían matarlos. Luego dice que Él es el que Malaquías 3.1 profetizó hace 400 años antes de que vendría antes del Mesías. Esta referencia es a alguien que vendrá en el espíritu del profeta Elías. En el capítulo 1 de Juan el Bautista está en el río Jordán y le preguntan a Juan, ¿usted es Elías? El que debe de venir antes de que venga el Mesías. Y Juan dice que no. Pero Jesús dice acá que está cumpliendo esta profecía. ¿Hay alguna contradicción? De nada. Así como hubo 2 venidas del Mesías, la primera como un sirviente sufriente, acá Juan viene preparando el camino para el Mesías sufriente. Pero Malaquías 4.5 también habla de la venida de Elías
durante la gran tribulación como uno de los dos testigos que profetizarán en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a tener una idea de quiénes creo que son cuando lleguemos a Mateo 17. Entonces, sigan con nosotros y cuando lleguemos a Mateo 17 veremos posiblemente quién son los dos testigos que vendrán en la gran tribulación. Su tercera declaración es que Juan no solo es más que un profeta, sino que entre los nacidos no hay nadie más grande que Juan. ¡Wow! ¿Te refieres que es más grande que el padre Abraham? Sí. ¿Que Moisés? ¿El de la ley? Sí. Y incluso que el rey David. Claro. ¿Sabes por qué? Porque aún en el salón de la fe, en Hebreos 11, en la pared, hay una lista de nombres de figuras del Antiguo Testamento que escribieron sobre el Mesías o pusieron su fe en el Mesías que vendría. Pero solo Juan podía señalar al Mesías y decir: ve ahí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan era el profeta que podía señalar a Jesús. Juan era el profeta más grande del Antiguo Testamento. Porque aunque lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, todavía estamos debajo de la ley al principio. Porque recuérdense que Jesús todavía no ha morido. No ha todavía pagado el precio por tus pecados. Pero hay algo tan bonito acá. Una promesa para nosotros y los discípulos. Dice: e incluso el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser eso? Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos estaban escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo que venía sobre ellos, pero no entendían esta gracia de salvación. No entendían cómo un Dios puede amar y salvar a un pueblo por su gracia y no por las obras que pensaba el religioso. De pronto usted puede tener la misma pregunta, porque muchos de ustedes que están escuchando han crecido en la religión. No conocen al Señor, pero conocen la religión. La doña religión que dices que tienes que hacer obras buenas para verte bien antes de tu Dios. Y de pronto, si has hecho muchas cosas buenas, de pronto has hecho más bueno que malo y de pronto entras al cielo. Eso es lo que enseña la religión. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ninguno de nosotros somos buenos, ninguna de nuestras buenas obras van a cambiar si voy a entrar al cielo o no. Es solamente por la gracia y salvación del Señor, que ni los Antiguo Testamento profetas como Juan el Bautista entendían. Sigue diciendo en 1 Pedro: escondiendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba atentamente los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. No entendían que iba a venir un Cristo que iba a venir a sufrir y un Cristo que viene en gloria. No entendían que
el sufrimiento, no lo entendían. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Entonces la revelación fue para que ellos la escribieran y la predicaran, pero no entendían. Administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales miran los ángeles. Ni los ángeles entienden esta gracia de salvación, porque ellos no pueden pecar y pedir perdón. Hemos visto esto en la Biblia, que una tercera parte de los ángeles se fueron con el demonio y ya no pueden ser restaurados. Ellos no entienden como un Dios todopoderoso los puede amar a nosotros. No entienden como un Dios todopoderoso vino y murió por nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron y hablaron de cosas que no entendían completamente. Ellos tenían parte del plan, pero hasta que Jesús muriera en la cruz y resucitara, no podían nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Ellos tenían un plan parcial, pero nosotros, Él nos ha dado el plan completo de salvación y su perdón por gracia, no por obras. Incluso los ángeles en cielo no pueden entender cómo la gracia puede salvarnos a pesar de nuestros fracasos. Solamente hay un nombre debajo del cielo que podemos ser salvos, es el nombre de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, pero nunca vivía en ellos como vive en nosotros. Porque tenemos al Espíritu Santo, podemos entender la palabra de Dios. Podemos ver la guerra espiritual en nuestro mundo. El que no tiene a Jesucristo, lee esta palabra como si fuera otro libro, no la va a entender. Tienes que buscar a Jesús en la palabra, leer el libro de Juan, leer el Evangelio y reconocer que eres pecador. Pedir y buscar del Señor mientras todavía puede ser encontrado, y recibirás el Espíritu Santo. Después, todas estas páginas se abrirán y puedas entender lo que dice la palabra de Dios. Antes de pasar a la siguiente sección de las Escrituras, quiero hablar del versículo 12, que a menudo se han debatido porque habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Quiero hablar sobre esto porque hay en muchos lugares que la palabra de Dios no está predicada bien. Mire, la primera parte es fácil. La primera parte yo creo que es muy fácil para entender. Aunque sabemos que el idioma griego aquí lo hace difícil de entender, pero la primera parte es directa. El reino de los cielos ha sufrido y seguirá sufriendo violencia porque Jesús dijo que si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Simplemente. Les voy a dañar el cuento. Juan el Bautista será decapitado. Jesús será crucificado. Los apóstoles serán asesinados. Y solo el apóstol Juan sobrevivirá acerca de ser encendido con una vela y una antorcha humana. Y eso solamente fue el comienzo. Si usted se recuerda la semana pasada, lo que enseñamos sobre esta área de la persecución en la iglesia en el 70, en los primeros 400 años, hasta la Reformación y aún hasta el año pasado. La persecución va a seguir más común. Porque si mataron a nuestro líder, ¿usted qué piensa que va a pasar con nosotros? No le dé miedo.
regresé la semana pasada, no temas. Pero si hay un puesto, porque no va a ser tu mejor vida hoy. Como predica el pastor allá en Houston, en el estadio. No. O lo que el libro que escribió. No va a ser mi mejor día hoy. Mi mejor vida no va a ser en este mundo. Mi mejor vida va a ser cuando voy a estar en el cielo con el Señor. En eternidad con Él. No separado de Él. La segunda parte de este versículo es que los violentos toman el reino por la fuerza. Algunos pastores y flojamente voy a decir pastoras, pero sabemos que la Biblia llama a ser al varón del pastor, pero ese no es el punto acá. Algunos dicen que debemos estar tan desesperados por Dios que debemos tomar agresivamente y violentamente las promesas de Dios. Porque tenemos una autoridad. Miren, están torciendo la palabra de Dios. Eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios ahí. No tiene sentido en el contexto de esta escritura. El Señor dice en el sermón del monte sobre la cantidad: pide y da, os darás. Buscad y hallarás. Llamad y se te abrirá. Si quieres entrar en el reino de los cielos, arrepiéntete y ven a Jesús. No será fácil. Hay que montar el puesto si lo quieres seguir. No va a ser una vida fácil, pero no vas a estar caminando solo. Vas a tener a tu Señor a tu lado. Siempre va a estar contigo. Vas a tener tu familia cristiana. Te perseguirán porque lo persiguieron a Él. Aquí hay una parábola acerca de un dueño y su viña, que rindiendo a los viñadores, que son la nación de Israel, para producir fruto, se la rentó. Mira, te voy a dar esta área, esta viña, para que produzca fruto. Pero ¿qué pasa? El sistema religioso no solo mató a los profetas que fueron enviados, sino que también mataron al hijo para robarse la herencia. Miren lo que dice Mateo 21, 37 40. Finalmente les envió a su hijo diciendo: ellos tendrán respeto a mi hijo, el pueblo de Israel. Mas los labradores, que son el pueblo de Israel, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredor, venid, matémoslo y apoderemos de su herencia. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Sabe qué me encanta de esto acá? Que hay una palabra ahí: tú eres la herencia. Ustedes son el tesoro y la perla por quien Jesús derramó su sangre para comprar la viña. La viña era de Él, pero de todas maneras Él vino y derramó su sangre para reclamar la viña. Y Él va a regresar por su herencia, y Él va a regresar por su viña, la nación de Israel. Jesús acaba de compartir algunas verdades profundas. Y por primera vez en el libro de Mateo dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ponga atención a lo que el Señor ha acabado de decir. Hay una palabra para nosotros aquí. Leyendo del versículo 16 al 19, dice: más a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os
endechamos y no la estimaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y ni decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando Jesús nos compara con niños, nuestro primer pensamiento es que debemos llegar a ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, que es verdad. Porque los niños, aunque empiezan a luchar y a pelear, en un momento, el próximo momento, están jugando de nuevo. Ellos perdonan fácilmente. Decimos que la Biblia es tan simple que un niño puede entender. Sin embargo, la comparación aquí es actuar de una manera infantil y jugar con la palabra de Dios. No la tomamos seriamente. Muchos de nosotros estamos jugando y actuando como niños con nuestra fe. Escuchamos el mensaje y en lugar de hacer un sonido dulce, lo rechazamos y no queremos bailar al sonido de la flauta porque queremos tocar nuestra propia melodía. ¿Es mi camino o la carretera? Yo quiero andar mi vida por mi propio camino. No me gustan que me digan cómo vivir mi vida. Y así pensamos muchos. Cambiemos la canción y tocamos una canción que debería romper nuestros corazones por nuestros pecados y lo que hizo el Señor en la cruz. Pero no hay emoción. Estamos jugando y viniendo a la iglesia para decir, yo fui todos los domingos religiosamente, pero no hay cambio de corazón, no hay acción representando tu fe. Estamos tan atrapados jugando con nuestros pecados que ponemos excusas para no seguir a Jesús y asistir a la iglesia. Es que tengo que hacer una vuelta, tengo que ayudarle a mi hermana, tengo que hacer esta vueltica por acá. Es que ese predicador es mi santísimo. Él golpea la Biblia, predicando fuego y como Juan el Bautista. Ok, vaya, chequear esta otra iglesia entonces. Yo he visto a ese pastor, es gordo, demasiado amoroso, e incluso es un amigo de los pecadores. A él le gusta andar con los gamines, con la gente en la calle. No, yo no me puedo ver con ese hombre. ¿El quién cree que es? Jesús. Me encanta que el Señor es amigo de los pecadores. Así, yo soy un pecador, salvo y redimido por su gracia. Pero aún era un pecador antes, marcando mi propio camino hasta que el Señor me encontró. Encontramos excusas para no buscar a Jesús, obedecer a su palabra, crecer en ella y aprender a servir. Estamos demasiados ocupados jugando iglesia, siendo hipócritas. Eso era un problema en esa generación y es un problema hoy en la iglesia. Brincamos, gritamos, pero no hay cambio de vida, no hay transformación, todo es externo. Mírenme, por nos estar mirando ellos mismos en el corazón. ¿A dónde están con el Señor? Ya vamos a terminar con estos últimos 4 versículos o 5. El 20 al 24 y terminamos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchas de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti,
chorizo. Ay de ti, Bestidia, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cecilio y en Cenicia. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y por el Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el infierno serás habitada, el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Recuérdense que primero, el castigo de Dios viene primero a la casa de Dios, no a los gentiles. Él va a traer venganza contra los gentiles, pero el castigo de Dios y la reprenda de Dios primero viene a la casa del Señor. Hay una responsabilidad que viene con escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a responder a ella? La escuchamos la semana pasada. Él que le dijo, ¿qué le dijo a la gente? Si te rechazan, cuando vayas a ciudad, tranquilo, límpiate los pies y sigue marchando. Es lo que dijo. Que será peor para ellos que para el pueblo de Sodoma y Gomorra. Esta es la segunda vez que el Señor trae a Sodoma y Gomorra, que ya no existe. Ciudades malvadas, juzgadas por el fuego, son mencionadas de nuevo como ciudades mencionadas de nuevo. Y ahora los menciona otras dos ciudades, Tiro y Sidón, ciudades conocidas como en Libanón, a las que se hace referencia varias veces en el Antiguo Testamento. Al primero eran naciones que apoyaban a Israel con madera, pero debido a su inquietud, idolatoria y venta de israelitas como esclavos, el Señor los juzgó y habló mucho de juzgamentos sobre esas ciudades. Y lo que dice el Señor se cumple. Nabukadnezar sitió a Tiro y los habitantes se escaparon a una isla fortificada. Después, 200 años después, Alejandro Magno conquistó a Tiro y destruyó lo que quedaba de la ciudad construyendo un puente con los escombros dejados por Nabukadnezar cuando primero los destruyó. El rey de Persia conquistó a Sidón. Y la Biblia predijo la destrucción de Tirón y Sidón cuando eran naciones grandes, eran naciones de poder. Y Ezequiel 26 habla sobre la destrucción de estas naciones. Hasta allí. Habla de lo que le iba a pasar antes de que pasara. Por eso que la profecía y la palabra del Señor es verdad. A pesar de los juicios contra estas ciudades, Jesús dijo que si las enseñanzas, las predicaciones, los milagros y las curaciones realizadas en Chorizo, Bestidia y Capernaum se hubieran hecho en esas otras ciudades, estoy jugando, es curación, no chorizo, pero la estoy cambiando. Todavía serían ciudades prósperas hoy porque se hubieran arrepentido. Él dice que si la palabra y los milagros que hizo Jesús y las palabras que se predicaron se hubieran hecho en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, en Tirón y Sidón, esas naciones todavía hoy estuvieran florecientes. Porque lo hemos visto en el libro de Jonás. Había un pueblo malvado llamado Nineveh. Y Jonás, como profeta de Dios, no quiso ir a predicar
porque pensaba que de pronto se hubieran arrepentido y el Señor los hubiera perdonado. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esa gente era mala. Iban a una nación, a los hombres le jalaban la lengua y los enterraban en la tierra para que se murieran de la sed. Y Dios los salvó. Y acá Jesús está diciendo que si habían los milagros que se hicieron en la tierra de Israel, en esas 3 ciudades, se habían hecho en esos lugares, ellos se habían arrepentido. Entonces, trajo juzgamiento a la casa de Dios. En esas 3 ciudades no hay vida hoy. De pronto, si usted ha ido a Israel, va a escuchar de corazón de Besidia, a donde vivía Pedro y Juan, que eran pescadores, en Cafarnaúm, pero no hay vida, no hay negocios, solamente hay una carretera, aunque hay agua, hay crecimiento de alimentos. Pero Jesús dijo que trajo juzgamiento a esas ciudades. Es conocido como el triángulo evangélico, que se convirtió en una excavación arqueológica sin vida fuera de los turistas. Y están cerca del mar de Galilea. Jesús es un Dios amoroso que advierte sobre el juicio que vendrá. Por eso es como nosotros como cristianos tenemos que predicar la verdad en amor y verdad. Es no solamente Dios te ama, Dios te quiere y ven a Dios y todo va a ser bien. No, eso es mentiras. Dios sí te ama, pero también Dios quiere advertirte que hay un lugar que se llama el infierno, que es verdadero. Vas a estar separado eternamente de Él. Y hay un lugar que se llama el cielo, que solo puedes entrar a ese lugar cuando eres lavado por la sangre del Cordero, que es Jesucristo que murió por tus pecados. Hay que arrepentirse de sus pecados y decir: Señor, límpiame, aquí estoy, perdóname, Señor. Tienes que llorar por tu pecado y no querer seguir pecando. No que tú puedes cambiarte. Por eso pedir el poder del Espíritu Santo que venga dentro de ti, sobre ti, para tener gozo y vida eterna. No que las batallas no van a venir, no que no van a traer los ataques, no que no van a empezar en tu casa, propia casa, en tu negocio, alrededor, pero vas a estar firme en la fe, porque estás plantado en la roca que es Jesucristo. Eres responsable por las palabras que has escuchado hoy, por las palabras que sigues escuchando cada vez que escuchas el mensaje. Eres responsable a responder. Si eres cristiano, eres responsable con los talentos que Dios te ha dado. ¿Cómo los estás usando para el Señor? Si estás conjugando con Dios, hoy es el día para detenerte y arrepentirte. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos toda la gracia a ti, Señor. Gracias, Señor, por advertirnos que eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, que viene a castigar el pecado. Pero gracias te damos a ti, Señor, que nos has dado vida eterna y estar al alcance. Ayúdanos a alcanzar a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país y alcanzar el mundo. Cuando veo al mapa de Colombia, cuando veo el mapa de Santo Domingo, cuando veo a muchos de los mapas en Sudamérica, en Centroamérica, veo que hay una falta de iglesias como Capilla Calvario, como nosotros, que predicamos la palabra de Dios
versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y hay una hambre por tu palabra, Señor. Padre, úsanos para levantar a otros que quieran ir al viaje misionero, empezando acá en nuestra ciudad. Pero ayúdanos a levantar a otros, Señor, que vayamos a esos lugares, Señor, a plantar y levantar en estos tiempos finales, Señor. Que para ti sea toda la gloria, Señor. Y Padre, como iglesia universal, la iglesia católica, no la religión, pero la iglesia universal, que vengamos juntos, no comprometiendo la palabra de Dios ni la fe, pero viniendo juntos porque hay una batalla espiritual. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amados, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Dios me los bendiga.